Buenas tardes. Comenzamos ahora conversaciones, la segunda etapa, digamos. Y quisiera comenzar con un homenaje a la señora del periodismo, como fue Magdalena Ruiz Guiñazú, que como todos sabrán, murió ayer. Magdalena fue una señora muy comprometida con la veracidad, la objetividad periodística, pero también muy comprometida con los derechos humanos. Tanto es así que integró la CONADEP, que fue la comisión que investigó y escribió, la CONADEP presidida por Sábato, escribió el libro Nunca Más. Pero también en ese compromiso fue la primera que le dio visibilidad a las madres de Plaza de Mayo, cuando durante la dictadura le hace una primera entrevista a una de ellas, precisamente a Eve de Bonafini, que desgraciadamente Eve de Bonafini después, con posterioridad, hace un acto durante el gobierno de, no sé si de Néstor o de Cristina Fernández de Kirchner, hacen un acto de repudio a diversos periodistas, entre los cuales pusieron la imagen, entre los otros periodistas, de Magdalena, y cometieron un hecho lamentable, como fue llevar niños de la primaria para que escupan los retratos de esos periodistas. Eso se llama pequeñez. Y hablando de pequeñez, yo me voy a remontar a una frase a la que siempre juguetea en mi memoria, una frase de Victor Hugo, el escritor francés, autor de Los Miserables, de Nuestra Señora de París, que dice que donde solo hay astucia, hay meramente pequeñez. Yo creo que, y veo la política en Argentina como una política, digamos, inspirada más que en Martín Fierro, en el viejo Vizcacha, que sembró la semilla de la viveza criolla. Entonces, todos nos convertimos, o todos los dirigentes políticos se convirtieron en astutos, pero también al mismo tiempo en pequeños. En este marco quiero hacer referencia también a lo que sucedió el jueves pasado, que es el atentado en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que fue ese atentado repudiable, condenable de todos los puntos de vista, pero fue una circunstancia propicia para convocar a la unión de los argentinos, a la unidad de los argentinos. No pasó eso. No pasó eso porque desde el punto de vista, desde el manejo de los hechos en sí, por ejemplo, de la forma en que se lo aprehendió al autor, de la forma en que se manejó su celular, etcétera, etcétera, pasando por las declaraciones de un senador de la Nación, Mayans, mezclando las cosas, diciendo que si se quiere la paz social habría que suspender el juicio de vialidad inmediatamente. Una actitud de chantaje que implica, y ojo con esto, implica casi un golpe de Estado. Porque los golpes de Estado no se producen únicamente contra el Poder Ejecutivo, también, como en este caso, contra el Poder Judicial. Y por fin, las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, también palabras agresivas que no convocaron a la unidad. Y esto me hace acordar a una frase que siempre enunciaba Eduardo Barrionuevo, siendo diputado provincial, él peronista, yo era diputado provincial radical, que en ese momento me causaba gracia, que decía, en el país de los enanos, el rey es el más enano. Creo que tenía razón.
Ahora lo vamos a presentar, hoy tengo el honor de presentar a quien va a charlar, a quien va a conversar con nosotros, Horacio Bertero, que es, digamos, un espíritu también universal. Ya se van a dar cuenta ustedes. Horacio Bertero nació en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, la tierra de don Segundo Sombra. Su inicio artesanal, él es platero, es un reconocido platero. Todo el mundo lo conoce, es un magnífico platero. Inició su tarea artesanal en Perú y después en el taller de platería gauchesca de J.J. Draghi. Tiene diversas y numerosas exposiciones, numerosos premios, diversas conferencias, que después nos vamos a detener en alguna de ellas. Fue jurado de numerosos concursos, autor de varios libros, e hizo las restauraciones de, por ejemplo, El Señor y la Virgen del Milagro, de la corona también de la Virgen del Perpetuo Socorro y de la Virgen de la Peña. Y también es autor, y no sé si es responsable, autor de varios bastones de mando de algunos gobernadores e intendentes de la capital de Salta. Horacio, muy buenas tardes, que es un gusto tenerte acá. Bueno, muy buenas tardes, Alejandro. La verdad que un agradecimiento muy grande por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y realmente yo, por supuesto que yo como platero, puedo realmente reconocer que es un oficio que en realidad está adentro mío. O sea, está bien, tengo un nombre, pero en realidad pienso que lo que llevo adentro es el oficio. Y el oficio me ha permitido a mí hacer, además de la actividad que se desarrolla en un taller, me ha podido frecuentar ambientes que tienen que ver con la cultura, con la investigación, con la restauración, con programas en la cual uno a lo mejor con la sabiduría que uno tiene del oficio llega a cosas que son muy interesantes y muy atrapantes, como por ejemplo la restauración, que es algo que una vez que uno tiene eso, que tiene esa posibilidad de restaurar algo, simultáneamente con las técnicas que uno puede conocer, realmente uno se pone a investigar para poder sacar la restauración lo más exacta posible a lo que la pieza fue. Eso es fundamental. Por otro lado, el oficio, justamente que... Horacio, Sí. Primero quisiera saber cómo llegás a Salta. ¿Cómo venís? ¿Cuándo venís? ¿Por qué te radicás en Salta? Bueno, yo conocía Salta antes de mi llegada, ¿no? Como platero ya instalarme en Salta. Pero hubo un momento que se hace el Congreso Internacional de Museología, que se llamó el ICOM, y en abril de 1986, la gente que integró ese congreso, simposios y llegaron a San Antonio de Areco al Museo Ricardo Guiraldes. En ese momento nos pidieron a todos los artesanos que hiciéramos una exposición. En esa exposición había museólogos de todo el mundo y gente relacionada con la museología, académicos, y un señor de Salta, de apellido Iglesias, que yo después no lo volví a ver nunca más, él me dijo: qué lindo las cosas que usted hace, esto me hace acordar a mi tierra. Él había trabajado en la Casa de Salta. Ajá. Y me dijo: esto me hace acordar a mi tierra, que tiene gauchos, porque la exposición que se había hecho en el Museo Ricardo Guiraldes era de platería gauchesca. Había algunas cosas nuevas también, pero generalmente era toda cuchillería, espuelas, estribos, todos el ajuar del gaucho. Y él me dice: esto me hace acordar a mi tierra. Ajá. Me dijo. Y bueno, yo le dije: sí, Salta, yo conozco Salta. Y ahí comenzó una conversación. Y él me dijo: lo voy a relacionar con algunas personas si le interesa a usted venderle piezas que se haga o trabajar para ellos. Entonces yo dije: bueno, me interesa. Y entonces hice mi primer viaje antes del 17 de junio. Y me quedé para la fiesta del 17 de junio. Y me pareció muy interesante. Como que yo había visto lo mismo que veía para la fiesta de la tradición. Claro. Entonces me pareció algo interesante desde el punto de vista, un mercado, por supuesto. Claro. Y además
Después yo dije, bueno, si realmente San Antonio de Areco, una ciudad tan pequeña, tiene tantos plateros, tendría que ver cuántos plateros hay en Salta, y así me nació la idea de venirme a Salta. Y después hice otro viaje más un poco más ya exhaustivo, digamos, en mi oficio, para ver qué es lo que se hacía, qué es lo que no hacía, y en diciembre del 86 decidí venirme. Perfecto. ¿Y qué se hacía en platería en ese momento, en ese tiempo en Salta? En Salta había plateros como el señor Morelli, que hacía platería gauchesca, él hacía cuchillos, rebenques, después estaban Ceballos, otra familia de plateros, que también hacían monturas, enchapaban monturas, y tenían también, por supuesto, dentro de piezas de platería gauchesca. Y también tenía una tradición Salta, ¿no? Yo empecé a ver en el año 87, cuando llegué, tuve la posibilidad de conocer a Iris Gori y a Sergio Barbieri, que estaban haciendo el patrimonio artístico-cultural de la ciudad, de la provincia de Salta. Me los presentó Mercedes Puló. Estuve conversando con ellos y nació toda una conversación que es un poco, me dio la pauta de que Salta había tenido muchísima platería y que hoy no tenía tantos plateros. Ajá. Pero muchos de los plateros que habían vivido en Salta, que después los conocí por la historia o por la historiografía que fui investigando, eran plateros que habían trabajado para las iglesias, plateros religiosos. Y después una parte menor había trabajado con platería civil o doméstica, que son jarras, bueno, claro, lo que entendemos por platería pero no civil. Gauchesca, digamos. Sí, gauchesca también, Ajá. pero había más de religioso Ajá. que de las otras dos Sí. disciplinas. Había más de religioso, todas las iglesias, capillas y todo tenían, y Salta tenía en un registro de plateros que yo investigué, tenía plateros en San Carlos, tenían en el Piquete de Anta, tenían en Cachi, Cafayate, en todos lados, ¿no? Había plateros. Y después, cuando yo llegué en el 87, todos esos plateros ya no estaban. Y habían hecho escuela algunos, pero Salta no tenía la cantidad que había tenido a fines del 19. Entonces, bueno... Entonces era un buen mercado, digamos. Claro, yo pensé, digo, bueno, Salta, y tenía cosas muy interesantes, los museos. Salta tiene una vida cultural muy interesante, con exposiciones. En ese momento en el Cabildo estaba la señora Mónica de Lorenzi de Ruiz Moreno, que ella era muy entusiasta de las exposiciones de artesanías y todo eso. Entonces, bueno, yo decidí venirme. Y cuando ya me instalé, mi primera exposición fue en el Cabildo, precisamente estaba de directora la señora Mónica, y Laura Navarini, María Campero, eran todos del staff que ella tenía ahí, y con ellas organizamos la primera exposición que se llamó Un platero del siglo XX. Ajá, está bien. Sí. Sí. Vos fuiste, entre otras conferencias, a Potosí. Sí. Ahí hablaste de restauración de un estilo o algo así. Recuperación de un estilo. Sí, el director de la Casa de la Moneda había sido cónsul de Bolivia en Salta, se llamaba Wilson Mendieta Pacheco. Ajá. Entonces yo lo conocí a él en una entrevista que le habían hecho acá en el diario El Eco, se llamaba así el diario, Sí. y lo conocí a él, estuvimos conversando y le hice una serie de preguntas a él sobre los plateros y todo de Potosí. Lo que más me interesaba era saber la condición de los plateros, si ellos tenían una escuela de platería o realmente eran autodidactas o era una, digamos, una escuela familiar, que uno iba heredando el oficio de sus padres. Y así comenzó la conversación. Y le dije, mire, yo la verdad que me parecería muy interesante poder investigar sobre un estilo que caracterizó a Potosí desde el año 1670 hasta 1770, que fue la época de oro de ese estilo que se llamó el barroco andino o el barroco hispanoamericano o el barroco indígena. Desde algunos otros puntos de vista también se lo consideraba el barroco indígena. No tanto en la platería se lo conoció como el barroco andino o hispanoamericano. Ajá. En ese momento, en esa centuria que fue entre 1670 y 1770, fines del siglo XVIII, Potosí había desarrollado un arte muy interesante que hoy en día no se lo ve, o no se lo veía. Entonces, hablé con él sobre eso y él me dijo, ¿se anima a dar una charla y a hacer un curso o algo? Sí, cómo no, le dije, encantado. Bueno, muy bien, lo espero, póngale la fecha y usted me dice y yo voy. Y la Cámara de Comercio
Industria y Minería de Potosí me invitó pagándome los gastos, pagándome todo, y me dijeron, bueno, esto es más o menos el programa que yo tengo para que ustedes tengan una idea de lo que yo podría dar, y entonces me dice, bueno, perfecto, estamos de acuerdo, y se llamó Recuperar un Estilo. Porque en realidad el estilo tenía un repertorio decorativo muy interesante que hizo, digamos, como si fuese, mezcló, mejor dicho, hizo como una aleación de diferentes repertorios decorativos que venían de Europa, lusitanos por los portugueses, italianos y españoles. Entonces, la gente que empezó a trabajar, empezó a reproducir en Potosí, empezó a reproducir en algunas partes de las piezas de platería elementos decorativos que tenían que ver, por ejemplo, con sirenas. Con sirenas. Bueno, en Potosí. Claro, en Potosí había fuentes que tenían, por ejemplo, serpientes, otras parecían mascarones de proa de los barcos, sirenas, delfines, había algunas asas de azucareras con delfines. Entonces a mí esos son todos elementos decorativos del barroco europeo, que también empezaron a aparecer en el barroco hispanoamericano, que hay muchísimas piezas. Tenemos que hacer un corte acá de un minuto y seguimos enseguida. Los mejores datos surgen de una charla a agenda abierta. Personalidades del mundo de la política, la música, el periodismo, la justicia y de distintos sectores sociales de Salta dialogan en una entrevista mano a mano con Daniel Gutiérrez. Agenda Abierta, el programa donde se pregunta sin condiciones. Martes, 22 horas, por Somos. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Lunes, 23 horas, por Somos. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Horacio, tú estuviste también dando alguna serie de conferencias en Santo Domingo. A ver, ¿qué experiencia fue esa? Bueno, una experiencia muy interesante. En primer lugar, yo fui por la Universidad Católica de Santo Domingo y por el Museo Numismático del Banco Nacional. En ese momento me invitaron a mí al Museo de las Casas Reales a dar una charla, una conferencia sobre el tratamiento de la plata. Porque ellos tienen un departamento de rescate subacuático, que donde sacan todos los pecios. Alrededor de la isla de Santo Domingo hay 146 naufragios, de los cuales el primer naufragio es la Santa María, claro, que vino con Colón, que se encontró unos arrecifes, se despedazó y con eso hicieron el Fuerte de la Navidad, que quedaron ahí 40 hombres al mando de Diego de Arana. Después hubo muchos naufragios. En el año 1724 se hunde un galeón muy importante que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe y se sacan un montón de piezas que tenían que ver con platería, había monedas, había muchísimas piezas y había azogue también. Había el azogue, es el mercurio que traían de las minas de Almadén, de España, lo traían para amalgamarlo con la plata, para purificarla y para que la plata tenga mejor ley, después fundirla y de esa forma acuñar monedas o hacer lingotes para volver a España.
Entonces esta gente que tenía un laboratorio, que estaba en el Museo de las Casas Reales, en las Atarazanas, ahí ellos me invitaron para que yo dé una charla sobre el tratamiento de la plata que le dábamos los plateros nosotros en la Argentina, cómo trabajábamos la plata. Entonces yo fui, mostré más o menos lo que nosotros hacíamos, que trabajábamos con ácido sulfúrico, ácido nítrico, el ácido sulfúrico para desprender los boratos, el ácido nítrico para blanquearla, la forma en que la pulíamos, la forma en que la embellecíamos y todo eso. Y ahí comenzó toda una conversación para ir avanzando sobre la investigación. Y también que trabajábamos con electrólisis para el dorado o el plateado de las piezas. Entonces ellos me llevaron al laboratorio, me mostraron más o menos todo lo que tenían y me empezaron a mostrar todas esas piezas que habían sacado del fondo del mar, sí. Y empecé a trabajar con ellos, a hacer digamos como de una visita, sí. Mientras ellos trabajaban y veía cómo ellos desprendían o cómo recuperaban esos sedimentos calcáreos, como los desprendían, que se formaban en el fondo del mar por la acción de la sal, del agua salada. Entonces empecé a ver que trabajaban con las mismas, más o menos con los mismos productos que trabajábamos nosotros, ¿no? Y le dije, bueno, ahí empezamos a intercambiar conocimientos y datos sobre esto. Entonces, ahí, bueno, aprendí muchísimo con ellos, me llamó muchísimo la atención lo sistematizado que estaba una investigación de un pecio arqueológico subacuático, porque cada cual tenía su función, parecían todas órdenes, recibían un parte diario de lo que tenían que hacer. Entonces, la plata, por un lado, se recuperaba a través con ácido acético, con ácido clorhídrico, con proporciones muy pequeñas. Y una vez recuperado esas piezas, sí. la exponían sí, en el Museo de las Casas Reales, es un lugar muy grande, sí. En donde están los cañones, están todos los cañones que han rescatado de muchos barcos. Después están, bueno, la jarcia, todo lo que han podido rescatar, ¿no es cierto? Las maderas, que muchas deterioradas, por supuesto, por la acción del agua y por la erosión, porque una cosa es la corrosión y otra cosa es la erosión. El agua permanentemente se mueve con arena y eso es un abrasivo. Entonces a muchas piezas las deja muy débiles. En el caso de la madera la gasta muchísimo. En el caso del hierro lo oxida, sí, claro. De una forma, formándole un óxido de hierro, en donde el óxido... Y lo va consumiendo. Claro, lo va consumiendo, después lo convierte en un polvo a eso, claro. Que uno le saca. Si el cañón, que la mayoría de los cañones tenían la fecha en que los habían hecho, muchas veces han rescatado los cañones y esas fechas no se pudieron recuperar, claro. Porque fue una corrosión tan grande que le borró la fecha porque se fueron cuando ellos le desprendieron ese óxido. Estuviste en Atenas también. También dando en Atenas. Una sí, en Atenas. No me va a decir que la daba en griego, ¿no? En realidad fue simultáneamente la traducción. Por supuesto que lo hacía una señora que pertenecía a la Embajada de España. Ella hablaba muy bien griego y muy bien español. Entonces, lógicamente que cuando yo iba hablando iba muy pausadamente y ella iba traduciendo. Pero la traducción ya la había hecho antes y nos había costado encontrarle palabras en griego que, por ejemplo, representaran un rebenque, un cencerro. ¿De qué era la conferencia? ¿Cuál era el objeto de la conferencia? El arte de los gauchos. El arte de los gauchos en Grecia, que son infantes. Son infantes. Era infantería. Sí, los ejércitos griegos, griegos. Sí, los ejércitos griegos fueron la gran mayoría de infantes. Y entonces el arte de los gauchos era que ellos no podían entender, les llama mucho la atención, que un jinete embellezca tanto a su caballo, porque realmente ese embellecimiento que le podían dar al animal no concordaba con que el animal de la faena, del trabajo. Entonces, claro, era como que esa parte me tocó explicar, sí. Que los días de fiesta, que para el gaucho es muy importante tener un cuchillo muy lindo y unos estribos y el mate y todo eso. Entonces, ese ajuar, describir todo el ajuar y todo, era como que a mí me pareció muy interesante el nombre del arte de los gauchos, el arte que consume el gaucho. ¿Y en qué parte de Atenas fue Fue en el Pireo, el Pireo es el puerto de Atenas, en una sala que se llama Academia 50, es un centro cultural muy importante, tienen exposiciones permanentes, simultáneas, 4 o 5 exposiciones en diferentes pisos. Y bueno, lógicamente, nosotros tenemos una historia de 200 años de independencia, ellos tienen una historia de 2000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, esas cosas
para mí eran muy interesantes, más que un galardón, para mí era poder exponer en ese lugar. Muy interesante. ¿Y qué tipo de público había? Bueno, el público en la inauguración, todo un público protocolar. El público de la inauguración. Después la visita, la gente va a mirar, digamos, rarezas, porque tenían, por ejemplo, máscaras de Venecia, había una exposición de máscaras de Venecia, había un montón de cosas que tenían que ver con lugares lugares que no tenían que ver con Europa, cosas de China, había cosas de Singapur. ¿Máscara de qué de Venecia? No, a ver si Las máscaras de carnaval. ¿De carnaval? Simultáneamente con la mía había una de máscaras de carnaval. Vos también fuiste perito en materia de contrabando de piezas de arte, tipo de cosas. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? En la aduana de Salta, bueno, no sé, pertenecía a la aduana de Salta, en realidad creo que era Tucumán la cabecera de la aduana y Salta era un departamento que le pertenecía a la aduana de Tucumán. En la aduana de La Quiaca encontraron a un hombre que intentó pasar más de 20 piezas de plata, muy lindas, unas piezas muy... Entonces se sospechaba que esas piezas de plata podían ser antiguas o robadas. Entonces me llamaron a mí, fui junto con Mario Lazarovich, fue María Campero, Mercedes Pfister, creo que también fue una señora Santoni del Museo Arqueológico. Entonces yo las vi a las piezas de plata y dije, miren, esto no es antiguo. La soldadura corresponde a una soldadura como la que utilizo yo hoy en día. Las alfileres son de acero inoxidable. El pegamento que utilizaron para pegar las chapas es Poxirram. Y la madera no es un roble tirolés, es un cedro común. Faltaba la gotita. Seguramente debe haber estado. Sí, Horacio, bueno, nos quedamos cortos de tiempo, vamos a tener que repetir la visita. Muchas gracias, gracias. Por favor, muchas gracias. Esta. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por su presencia.